Lamentablemente, el tema que nos convoca el día de hoy es el trágico accidente ocurrido ayer en Alfonso Ugarte, a la altura de la Plaza 2 de Mayo. ¿Qué es lo que ocurrió? Bueno, ya lo hemos visto. Una cúster de esta empresa Estrella, conocida criollamente como los Anconeros por la rapidez y por la ubicación hacia dónde van, invadió el carril exclusivo del Metropolitano, chocando frontalmente con una unidad de este servicio. El saldo son 3 muertos, 17 heridos que han tenido diferentes tipos de heridas, contusiones y fracturas. ¿Qué es lo que nos deja de lección esta situación? ¿Qué tanto ha cambiado el transporte en nuestro país? ¿Qué nos falta? ¿Por qué una empresa como esta tiene en su haber cuantiosas papeletas que superan los 47.000 soles? ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿No hay una debida fiscalización? Estamos con Luis Quispe Candia, presidente de Luz Ámbar, a quien le damos la bienvenida para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, señor Quispe Candia? Gracias por la invitación. Ya ha pasado un buen tiempo, hace muchos años que no hemos vuelto a hablar sobre el tema, pero los accidentes de tránsito siguen siendo la causa principal de muerte en nuestro país, las muertes violentas. Y tenemos empresas de transporte público que siguen operando impunemente, cuyas unidades superan, por ejemplo, como es en este caso, el Anconero, multas por 47.000 soles, por más de 47.000 soles. Y estamos hablando de multas graves. ¿Qué es lo que está sucediendo exactamente? Lamentablemente en nuestro país no ha cambiado casi nada, más aún se ha ido complicando más el servicio de transporte urbano. Muy rápidamente para que nos entiendan claramente. Hasta los años 90 en nuestro país los servicios de transporte urbano estaban a cargo de comités, cooperativas, había una empresa de propiedad social que dejó el gobierno militar y una empresa del Estado paramunicipal en Atru, Perú. Estas empresas, lo particular, eran que eran propietarias de las unidades vehiculares. Cuando entramos al 90, mediante un decreto legislativo, el gobierno de ese entonces libera el transporte y permite que se constituyan empresas de sociedad anónima, les convoca a todas las empresas e incluso los comités de cooperativas para que se reconviertan en sociedad anónima. Pero con el correr de los años, los transportistas que operaban se dan cuenta que para tener una empresa de transportes no había necesidad de declarar un capital social necesario, ninguna exigencia, ni siquiera una llanta propia. Así se forman las empresas afiliadoras, que fue la modalidad perniciosa que dura hasta nuestros días, es decir, empresas que lo han apodado cascarón, porque son dueños de su título de propiedad, de su constitución, pero su capital social es casi nada, de la gran mayoría. Actualmente tenemos 385 empresas de esas características, que se conocen como las empresas tradicionales o convencionales. Tienen en total 24.000 unidades, combis, cúster y buses. La gran mayoría han superado los 15 años de antigüedad. La norma obliga que deberían circular solamente hasta los 15 años de antigüedad. Pero el Ministerio de Transportes el año pasado, mediante una norma, permite ahora que estos vehículos sigan circulando hasta los 35 años de antigüedad. Esto no ocurre en ninguna parte del mundo. Es una vergüenza que el propio Estado permita que los vehículos circulen hasta ese tiempo de duración, 35 años de antigüedad de uso. Lo que ha Entonces, pasado, pero entonces, para, señor, a ver, dígame, dígame. dígame, dígame, termine la idea. Decía entonces que el propio Estado en el año 97, mediante una ordenanza, permite que estos servicios sean con vehículos propios o alquilados, ya consolidándose el servicio a cargo de la municipalidad provincial en todo el país con la ley 27181. Las municipalidades tampoco no hacen los esfuerzos necesarios para que estas empresas realmente sean solventes y que ellos constituyan su flota vehicular. No lo han hecho. Hasta el año 2010, en que la municipalidad con la iniciativa del señor Andrade, con el apoyo y la iniciativa también de los empresarios de ese entonces, de un grupo de empresarios, se constituye el Metropolitano y el 2010 se inaugura el COSAC 1, pero son 9, los COSAC eran 9 corredores segregados y lamentablemente solamente tenemos uno, porque la gestión siguiente, la gestión de la señora Villarán, anuló ese proyecto e implementó los 5 corredores complementarios.
los que deberían tener 5.000 buses y solamente tienen 785 buses. El corredor rojo, el corredor azul y el corredor morado vienen luchando para no perder su empresa, para tratar de no descapitalizarse, y evidentemente es un servicio absolutamente que tiene problemas. Pero la gran mayoría de la población utiliza el transporte tradicional. 20 millones de viajes diarios hay en Lima. De esos 20 millones, apenas 1.200.000 circulan en la línea 1 de metro, 600.000. En el metropolitano, 450.000. 350.000 en los corredores. Los demás, es decir, más de 18 millones de viajes en el transporte tradicional, que son protagonistas de los hechos que el día de ayer ha sido uno de tantos que ocurre diariamente. Le decía, señor Quispe Candia, en este sistema donde las cosas están funcionando mal, evidentemente, porque estas empresas tienen impunidad, si no, no habría otra explicación para que tengan tantas papeletas graves por estos montos grandes y que sigan operando sin que les caiga una sanción fuerte. ¿Quiénes son los principales responsables? ¿Qué autoridades son las principales responsables? Algunos dicen la ATU. La ATU habló de la reforma de transportes, pero no solamente la ATU, también comprende a otras instituciones que se tienen que involucrar sí o sí para tener un solo frente y poder hacer esta reforma en el transporte que tanto se necesita. A ver, hasta el año 2018 la responsabilidad recaía en la municipalidad provincial. Y en la gestión de los diferentes alcaldes, lamentablemente no se ha avanzado nada y por el contrario, se ha alentado este servicio de transporte a cargo de empresas solamente afiliadoras. En el 2018, con la ley 30.900, se encomienda a la ATU para que implemente el servicio integrado de transporte y pone 4 condiciones: que para prestar servicio de transporte urbano tenía que haber vínculo laboral, primero que sean propietarios de las unidades vehiculares. ¿Se ha cumplido eso? No se ha cumplido en absoluto. Apenas de las 385 empresas, menos de 5 empresas son propietarios de las unidades vehiculares. Luego, la otra condición es que haya un vínculo laboral entre la empresa y los trabajadores. ¿Se ha cumplido ello? Tampoco se ha cumplido. Que tengan el recaudo electrónico. Hoy en día que hay tantas facilidades para recaudar electrónicamente, no lo hacen con dinero circulante. Que haya un GPS para controlar el desplazamiento de los vehículos, tampoco. De modo que no cumplen las condiciones de estos vehículos. Por eso la solución no está hacer el cambio con ellos, pues no lo van a hacer. No lo han hecho en 35 años y ha hecho muy mal la ATU y el Congreso de la República en ampliar por 5 años con la idea de que se van a capitalizar, que van a mejorar. No lo van a hacer. No lo han hecho en 35 años y no lo van a hacer ahora. Por el contrario, con ello se entorpece el proyecto, se distorsiona la ley y van a seguir ampliando cada 5 años y pasarán otros 35 años y no cambiará. La única forma de cambiar esto es que se implemente el servicio integrado, siendo el Estado quien invierta, es decir, compre 10.000 buses en un solo acto, en una asociación público-privada con los privados, incluyendo a los del metropolitano, los corredores. Ellos pueden invertir como puede invertir cualquier otra empresa. De esa forma, implementar rápidamente el sistema integrado de transportes comprando buses en la forma de la asociación público-privada a la manera de la línea 1 de metro. Es el mejor ejemplo. La línea 1 de metro, el Estado preparó la infraestructura, el privado compró los trenes y lo viene operando. Es el pasaje más barato, 1,50 sol, 75 céntimos el medio pasaje. No hay ningún servicio de transporte urbano que cobre esa cantidad. ¿Por qué? Porque es una coinversión del Estado con el privado y por eso subsidia el Estado y el pasaje se puede mantener en ese precio. Exactamente igual se tiene que hacer con los buses. De lo contrario, no se ha cambiado nada. Y en relación a las multas, lamentablemente las multas no las pagan, simplemente las judicializan y va al Poder Judicial y ya pasan los años y vienen acumulando. Entiendo que esta empresa tiene varios millones de deudas de toda su flota vehicular por multas, por impapeletas y actas de control. No las pagan, simplemente las judicializan. ¿Qué tiene que hacerse para eso? Muy sencillo, que les hagan firmar una carta de garantía por 1 millón, por medio millón de soles y que les descuenten de esa carta de garantía las papeletas. Pero es cuestión de decidir, simplemente, para eso no tienen que preguntar a nadie. El Estado tiene que ejercer el poder que tiene y no lo hace. Ese es el problema. Y por otro lado, también, no solamente para ellos, sino en general para todos los conductores, nosotros hemos impulsado la ley que crea los juzgados especializados de tránsito y seguridad vial. Ya están los juzgados, pero solamente ven asuntos civiles y penales.
no ven asuntos administrativos. El Poder Judicial, es su competencia, tiene que crear los juzgados administrativos de tránsito para que las papeletas, una vez agotada la vía administrativa, vayan a este juez y este juez en una audiencia única pueda resolver si debe pagar o no debe pagar la multa. Actualmente lo pasan a los juzgados contenciosos administrativos, igual estos juzgados llegan hasta la Corte Suprema discutiendo en una papeleta si debe pagar o no debe pagar. De modo que nuestras autoridades, como muy bien dices, todos tienen que comprometerse, cada uno en su área, y tratar de solucionar este grave problema. Muy bien. Muchísimas gracias, señor Quispe Candia, por estar con nosotros analizando este tema tan importante, porque podríamos quedarnos horas hablando sobre medidas, iniciativas y propuestas para mejorar el transporte en nuestro país. Pero los primeros interesados deberían ser nuestras autoridades, como usted lo ha mencionado. Muchísimas gracias. Gracias también. Bien, era entonces Luis Quispe Candia, él es presidente de Luz Ámbar, asociación que también vela por nuestro transporte en el país, que está monitoreando constantemente esta situación. Bueno, se hablaba de la reforma de transporte, ustedes recordarán en la época de Susana Ibarán, luego en la época de Luis Castañeda Locio, y ahora, ¿qué hacemos? ¿En manos de quiénes quedamos? Ya lo hemos escuchado a través del especialista. ¿Quiere saber más detalles? Ingrese a perú21.pe y no se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube.